Bienvenidos. No saben lo que trabajamos con el equipo hoy para tratar de cubrir todo lo que está ocurriendo a nivel institucional, porque no da respiro la realidad. Estamos en lo que parece ser una cuenta regresiva. La hay. Hay una cuenta regresiva de 72 horas. Es duro el titular que voy a proponerles, pero es real. Lo pongo en signos de preguntas. ¿Estamos en la antesala de un conflicto de poderes? ¿Estamos en la antesala de un conflicto de poderes? A ver, la Corte, ¿cómo marcó la cancha? Dijo que si Ariel Lijo no renunciaba, no le tomaba juramento. Esto quedó. Movieron una ficha. Lijo no renunció. Y en cambio, pidió licencia extraordinaria. Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que la Corte diga que no. Pero si la Corte dice que no, ¿a qué le dice que no? ¿Le dice que no al Poder Ejecutivo? Es decir, ¿le dice que no a Milei? Miren, amigos, vamos a plantear esto con la teoría de los juegos, en la que imaginamos dos vehículos que van en curso de colisión. Están los dos a fondo y si siguen apretando el acelerador, van a chocar, a menos que uno de los dos se acobarde. Le llaman el chicken game. A ver, acá está. No, sácame este es el otro. El que quiero ahora es el chicken game entre la Corte y el Poder Ejecutivo. Acá está. Acá está el Poder Ejecutivo, acá está Javier Milei, acá está la Corte Suprema de Justicia. Milei está yendo a fondo, la Corte dejó marcada la cancha con lo que iba a hacer. Si siguen en camino directo y apretando a fondo, van a chocar. Si alguno antes no se anima a chocar, se va a desviar. ¿Quién se va a desviar? No lo sabemos. Déjenme seguir con el razonamiento. Hoy se publicó el decreto número 137/2025 del Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial. Nos vamos a quedar con el artículo 3. ¿Lo tenemos al artículo 3? A ver, los nombrados en comisión por este acto al momento de prestar juramento, de acuerdo a lo previsto en el artículo 112 de la Constitución Nacional, deberán cumplir las formalidades para el ejercicio del cargo. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuáles son las formalidades para el ejercicio del cargo? Enseguida lo vamos a ver. Pero acá dice artículo 112 y vamos al artículo 112, como por arte de magia. Este artículo cuenta que el primer juramento en la historia de la Corte Suprema, los nombrados lo prestaron ante el presidente de la Nación, pero que a partir de allí, y vamos al final, en lo sucesivo, lo prestarán ante el presidente de la misma Corte. Préstenle atención a esto. Esto dice la Constitución. O sea, la Constitución dice que el que toma el juramento de los jueces de la Corte es el presidente de la Corte. Tengan eso en su memoria y enseguida van a saber por qué. Y lo miro a los ojos, le hago piquetito de ojos a Facundo, pero no dice nada ahora. Bueno, ¿cuáles son las formalidades con las que debería cumplir cada uno de los nominados a la Corte? En el caso de Ariel Lijo, ¿cuáles son las formalidades? ¿Será pedir licencia como hizo él? ¿O será renunciar como la Corte dejó trascender que debía hacer para respetar la jurisprudencia del año 1975? Esto no es porque a la Corte se le ocurra, es porque hay jurisprudencia. Bueno, en medio de la Corte y el gobierno aparece otro chicken game. Ariel Lijo, a quien hoy la Cámara Federal le concedió licencia extraordinaria a sabiendas de que la Corte considera que él debe renunciar. A ver, yo se los pregunto, si la Cámara Federal sabe que la Corte considera que el hijo debe renunciar, ¿por qué le concedió licencia al hijo? ¿Está presionando el hijo a la Corte, demostrándole que la Cámara le da la derecha y le dice, nosotros te aprobamos la licencia, contra lo que piensa la propia Corte, que en realidad son los jefes de la Cámara? Y acá está el otro chicken game.
porque este señor, Ariel Lijo, quiere ser parte de esta corte y ahora la está desafiando, les está diciendo, miren, yo conseguí licencia, ustedes salieron a decir que yo tenía que renunciar, pero yo conseguí licencia. La Cámara, que además me apoyó, también les está diciendo que me concedió licencia extraordinaria. La corte acá, Lijo yendo a fondo. A ver, es muy importante esto. Esta presión que parece ejercer Ariel Lijo es otra forma de ir a fondo. Pero hay un detalle que no es menor. Las licencias no es que las puede dar cualquiera. En los asuntos ordinarios, por una enfermedad, por un viaje, la Cámara Federal puede otorgar las licencias. Pero en los hechos el que tiene que otorgar las licencias es el presidente de la Corte. Entonces de nuevo estamos en un chicken game, porque Lijo está desafiando al presidente de la Corte. ¿Me entienden? Lijo está desafiando al presidente de la Corte y está yendo a fondo. Bueno, entonces repasemos. El gobierno de Javier Milei va a fondo, con su plan de los dos o ninguno. Ariel Lijo también va a fondo. Está desafiando a la Corte Suprema. ¿Qué hará la Corte Suprema? Es el tercer jugador de este momento, de esta fase, de estos 3 días de cuenta regresiva. Yo les voy a contar algo. En las últimas 48 horas, la Corte está manteniendo lo que ellos llaman un silencio estampa. Es decir, hay 48 horas de hermetismo en que nadie contesta de la Corte. Nadie, ninguna fuente. Las mejores fuentes están mudas. ¿Estamos ante un conflicto de poderes? Hoy no lo sabemos, pero les puedo asegurar que hay cierta información que inquieta. Yo estuve haciendo una especie de barrido por algunos despachos de tribunales, hablando con fuentes para ver qué están observando que puede pasar. Pero les voy a ser sincera, lo que más me inquietó entre las posibilidades de estos autos que van acelerando a fondo y acelerando en la curva, es una versión que le llegó a nuestro compañero Facundo Chávez. Adelante, Facundo. Sí, la versión que me llegó hoy es una versión inquietante porque, como mencionabas vos, podría llegar a colisionar con un artículo de la Constitución que es el que obliga a que un nuevo integrante de la Corte deba jurar ante el presidente de la Corte. Y esta información tiene que ver con que el presidente Javier Milei estaría dispuesto para un sector del gobierno incluso a tomarle juramento él mismo al juez Lijo y al catedrático García Mansilla en caso de que el presidente de la Corte, en caso de que Horacio Rosati tome la decisión de desconocer un decreto simple firmado por el presidente. Acá hay que dejar en claro una cosa, Cristina. Acá estamos hablando de un choque entre el presidente de la Corte, un choque entre Horacio Rosati y el presidente de la Nación. Es la Corte, pero está personificada en Horacio Rosati. Y el presidente Javier Milei está esperando cuál va a ser el movimiento que va a hacer Horacio Rosati ante una decisión tomada en función de sus propias facultades constitucionales. Bueno, aquí hay una cuestión que tenemos que tomarla de dos maneras. O esto es un fuego de artificio para generar más presión, para hacer sentir al otro lado, al que todavía no movió, a la Corte Suprema, que el auto está acelerando muy a fondo, a ver si se desvía. O esto es en verdad una posibilidad que está considerando el Poder Ejecutivo, que es claramente contraria por lo menos a lo que dice la letra de la Constitución en el artículo 112, que yo les acabo de compartir. Ustedes lo vieron al artículo 112. Dice, en lo sucesivo lo prestarán al juramento ante el presidente de la misma Corte. Es decir, solamente en la primera conformación de la Corte el juramento lo tomó un presidente de la Nación. Dicho esto, como si fuera poco, y me mostrás, ¿tenés el poroteo ahí, Facu? Miren, Facundo tiene el poroteo. Como si fuera poco, los pliegos siguen en el Senado. Y eso también puede derivar no solo en que eventualmente el Senado pudiera votar en contra y rechazar los pliegos por el hecho de que el presidente los designó en comisión, sino que eso también puede derivar en una objeción de la propia Corte, que cuando se expida diga, señores, nosotros no podemos
tomar juramento en comisión a jueces cuyos pliegos están en la Corte, porque esto sería un problema para la seguridad jurídica, porque no sabemos si un día de estos a los jueces les rechazan el pliego y quedan en duda hasta los fallos que emitieron. A ver, entonces, las opciones que tenemos a partir de ahora, si la Corte va a fondo, es decir, si sostiene estos dos requerimientos que nosotros les hemos contado en estos días, que sí o sí tiene que renunciar Ariel Lijo o que no tienen que estar los pliegos en el Congreso, si la Corte va a fondo, no asume ninguno. Miren cómo se los digo. Pero alguien en un despacho de Comodoro Pi me dio otra posibilidad, y la verdad que cuando la posibilidad te la da alguien que está acostumbrado a hacer o a trabajar con fallos, te quedás pensando. Y me dice, ¿y si la Corte no decide en estos 3 días? ¿Qué pasaría? Y yo me quedé muda, porque ahí hay un tema. Hay un decreto del presidente y la Corte debería responder al decreto del presidente porque corresponde en términos constitucionales. Pero la verdad que no sabemos, estamos navegando aguas desconocidas. Y la otra posibilidad, y la voy a decir, la otra posibilidad es que la Corte no vaya a fondo. ¿Puede pasar eso? Tenemos que plantearlo como posibilidad. La Corte parecía ir decidida a mantener su posición, ir a fondo. Puede haber una posición intermedia donde no hace nada y deja las cosas en una situación extraña. Pero si no va a fondo y cediera, el gobierno, que está apostando muy fuerte, ustedes verán la versión que acaba de dar Facundo, podría decir que teniendo una exigua minoría en el Congreso, comillas, domó a la Corte Suprema de Justicia. Advertencia. Advertencia. Yo les estoy contando lo que puede pasar o lo que está pasando o la información disponible. Salga como salga esto, lo de Ariel Lijo en la Corte es una vergüenza. Vamos a la mesa. Bueno, tenemos mesa completa. Creo que por primera vez estamos todos, Sí, ¿o todos. no? Efectivamente. Facundo Chávez, Camila Dobayán, el señor Diego Cabot y la señora Florencia Donovan. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien. La verdad, estoy con sensación de zozobra. Bueno, hay dos situaciones, ¿no?, que conviven. La primera es el proceso, el formalismo, lo que Facundo contaba, la disputa de poderes y demás. Pero eso, digamos, tiene un telón de fondo, que es el nombre propio de Ariel Lijo, que es lo que vos dijiste al final, ¿no? Sí, señor. O sea, si acá estamos hablando, o estuviésemos hablando, mejor dicho, de jueces nombrados como sea y demás, pero con otro tipo de antecedentes, no estaríamos en medio de esta discusión. O sea que el tema tiene 4 letras, que es Lijo, ¿no? Ese es el meollo del asunto. ¿Y por qué? Nosotros no sabemos qué juez va a ser Lijo de la Corte. No podemos arrogarnos eso porque no sabemos. Quizás es un gran juez. El problema es que se los elige por los antecedentes. Y los antecedentes no son de un gran juez. ¿No? Es más, te diría que es un poco... expresa con bastante crueldad lo que Milei vino a combatir en algún punto, ¿no? Claro. Que es esa famosa casta, y él es un exponente bastante claro de esa casta judicial, ¿no? La Claro, casta y es de lo que Comodoro nadie Pi. entiende. Bueno, nadie lo entiende, es muy difícil de entender porque los argumentos que ha dado el propio presidente y muchos de sus allegados, que es la única persona en la Argentina capaz de cumplir con una reforma judicial, como dice, una reforma del sistema, que además no es ni siquiera eso tiene que hacer un juez de la Corte, porque el juez de la Corte no tiene que modificar ningún sistema judicial, A mí no me sino que tiene que convenció ninguno de los argumentos que dio el Poder Nunca Ejecutivo. pudo dar No me convenció argumentos ninguno. convincentes, ¿no? No me convenció ninguno a mí. Hay un tema, yo creo que también en el formato, digamos, en la forma en la que son elegidos. Claro. ¿Por qué? Porque además, Cris, lo adelantamos ayer,
Es la primera vez en la historia argentina, no hay antecedentes de una situación en la que se designan en comisión jueces de la Corte con los pliegos en el Senado. Y vos ayer nos preguntaste 2 veces esto. ¿Por qué no los retiran? ¿Te acordás? Nos quedamos todos un poco mudos ante tu pregunta. Esa pregunta. ¿Por qué no los retiran? ¿Sabés por qué la hacía? No porque se me ocurra a mí, sino por la información con la que contaba de Es que es el gran meollo de la máximo tribunal, que para ellos era un requisito indispensable que retiraran los pliegos por una cuestión de seguridad jurídica. Totalmente. Tengo algunas respuestas porque me quedé con tu pregunta. Ajá. La primera es, no van a retirar los pliegos. Jefatura de gabinete, bueno, eso lo por dijeron ahora ayer. dice que no van a retirar los pliegos. Claro, pero ante los acontecimientos se barajó la posibilidad de que se retiren, incluso hasta tener una nueva mayoría en el Senado, post elecciones de medio término, y eso pueda eventualmente llevar a otra decisión con respecto al hijo de García ¿Serán Mesilla, una prenda ¿no? de negociación? Bueno, es que muchos planteaban, y ayer lo hablábamos con Facu, que también está el cargo de Procurador General de la Nación abierto vacante, ¿no? Si es una prenda de negociación, te cobran por adelantado. ¿Entendés? O sea, porque imagínate cuando vos vas al Senado ya con los jueces puestos en el tribunal, con el conflicto desatado con el Poder Judicial. El que te No, tiene que yo prestar digo el que voto, los retiren, que eventualmente los retiraran, no sé. Sí, puede ser. En pero el Senado, es que- aparte, está pasando algo. Vos tenías el poroteo, Facu. Sí, tengo el poroteo sobre lo que puede llegar a pasar, básicamente porque el kirchnerismo está planteando que quiere ir en contra de estas designaciones, pero no deja la puerta cerrada para una negociación. No dice, se terminó y acá vamos a ir por todo y vamos a voltear el decreto del presidente de la Nación y vamos a voltear los pliegos, o rechazándolos en comisión o rechazándolos en el Pleno. Pero déjame que te ponga un matiz sobre la previa. Vayamos un paso atrás sobre lo que pasó hoy. Porque hoy la Cámara Federal tomó una decisión por unanimidad. Unánime. Es una decisión que está demostrando que Ariel Lijo tiene el apoyo de la Cámara Federal, de los jueces federales. Y si la Corte Suprema toma una decisión de desconocer el decreto, no solamente que está desconociendo el decreto, sino que está yendo en contra de una decisión que toma un tribunal inferior, que mientras tanto esto está ocurriendo, hay un problema entre todos los fueros inferiores por el fallo Levinas. Sí, claro, además, toda una situación de rebelión en algún punto. Pero la Corte es un poder jerárquico. Perdón, la justicia es un poder jerárquico y la Corte tiene la última palabra. Con lo cual, ustedes saben que incluso por el fallo Levinas, estos tribunales que se han amotinado, si deciden no hacer la apelación donde la tienen que hacer, lo más probable es que terminen con un fallo inválido. Es que la Corte tiene la posibilidad de silencio. Vos acordate de la época de Macri, cuando Macri trata con el decreto de 2015, la Corte nunca se expide sobre eso, se queda en silencio. Hay un acuerdo detrás, Cris. Recordemos, en ese momento la Corte no deja escrito su postura, en parte por un acuerdo político. Entonces, deja que la cuestión flote, eventualmente los pliegos van al Senado, se aprueban y solamente les toman juramento cuando los pliegos están aprobados. ¿Hoy hay puentes entre la Corte y el gobierno? Sí. Sí, claro que sí. Empezando por Lorenzetti, relación que se tensó en el último tiempo, pero no, bueno, ahora no digo Lorenzetti, digo la Corte, digo la presidencia de la Corte. La información que yo tengo es que había un buen diálogo interpoderes antes de todo lo que fue el desarrollo de este capítulo final del hijo. Pero en este momento, como las posiciones están chocando, claramente están chocando, si no, no habría una versión como la que tiene Facundo, me parece que del otro lado hay un silencio poderoso que no puede penetrar ni el propio gobierno para hacer correr esta versión. Vos dijiste muy bien esta última versión y esta posibilidad de tercera opción de no hacer nada, que es el viejo axioma que tenía Carlos Feit de la cronoterapia, que la Corte Suprema en algunas decisiones le aplicaba la cronoterapia. ¿Qué era la cronoterapia? Dormir una decisión. La mansadora es. El tiempo político. Bueno, es la mansadora. Ahora, yo le preguntaba a una alta fuente del gobierno, estoy leyendo exacto lo que me dijo. Le digo, ¿ustedes tienen la certeza de que esto no les van a dar marcha atrás con estas designaciones? Me dice, la certeza no, pero confiamos en la fortaleza jurídica del decreto que firmamos. Hay un tema importante. O sea, ahí, yo creo que en el gobierno a mí me sorprendió la respuesta, es alguien que está muy alto en el gobierno, como diciendo, están envalentonados con esta idea. Con un tuit del usuario que se identifica con Santiago Caputo,
donde se jacta de la gran obra de arte que es el decreto. Yo no sé si eso tiene que ver con el timing o con la jurisprudencia que van citando, ¿no? Que de alguna manera piensen que debería generar que la Corte ceda ante sus requerimientos. Sí, hubo mucha discusión con los fundamentos, incluso hubo un acortamiento. En un momento iban a ser incluso más largos, se hablaban de 22 páginas en un momento, fueron finalmente 14. Pero hay un tema muy importante con lo que dice Flor, porque acá la discusión es, supongamos que el pliego efectivamente se trata y es rechazado en el Senado, en 2 meses, no importa, y ya son designados en la Corte Suprema estos 2 jueces. ¿Qué sucede? ¿Se tienen que ir de esos asientos o se quedan hasta noviembre? Bueno, ahí la biblioteca está dividida. Claro, está atípica, porque de un lado tenés la permanencia de los jueces, la necesidad de estabilidad de los jueces como garantía constitucional, y por otra parte tenés la situación escandalosa, podríamos decir, de que hay 2 jueces que ya sí fueron rechazados por vía ordinaria del Senado, pero que están dictaminando fallos en el máximo tribunal. Sumale algo. El único requisito constitucional para que un juez esté en la Corte es que sea aprobado por el Senado. Es una situación son totalmente los años atípica. La edad mínima, los años como juez perdón, como abogado y que lo designe y que lo designe. Pero no podría convivir, digo, la idea de que estén designados por decreto con un rechazo. Por lo pronto lo que eso pone en duda es la legitimidad de los fallos. Por eso. No sabemos después, pero me parece que pone en duda un poco, decís, bueno, pues yo puedo cuestionar. Yo hablaba con un abogado hace un ratito y me decía, bueno, creo que por ahí el mejor escenario sería que alguien que ya hoy tiene una causa en la Corte Suprema y que le meten estos 2 jueces por la ventana, que esa persona es la que haga el reclamo o esa persona, esa casa, no veo que ya posibilidad está de ahí. eso. Porque una vez que la Corte los toma como propios, ya están en sus puestos, digamos. No, la mayor parte, por lo menos de la biblioteca, no pone en duda que eventualmente los fallos tengan validez jurídica. Sí, obviamente que se da una situación extrañísima a nivel político, de resolución desconocida, porque nunca sucedió esto. ¿Le sumo algo? Estamos viendo un comportamiento en el gobierno nacional que es coherente, porque es un gobierno que va a fondo siempre. Siempre. Va siempre a fondo. Ahora, estamos ante una evidente derrota en el plan A. El plan A era que conseguían los votos para el hijo, que el hijo era un campeón del mundo, que lo querían todos los políticos de todos los signos, que lo votaban a él, lo votaban a García Mancilla, y no lo pudo hacer. La realidad es que no lo pudo hacer. Entonces, ¿qué pasa si en realidad el gobierno, haciendo su juego, yendo súper a fondo, el gobierno queda yendo a fondo? Mirá, hasta con la versión que recogió Facundo, el gobierno está acelerando, está como Colapinto. Ahora, si esto falla, ¿quién fue el derrotado? ¿El gobierno o Ricardo Lorenzetti? Bueno, en principio, digamos, yo creo que los padres de la derrota, viste que siempre... ¿Quiénes son los padres de la derrota? Hay que buscarlos por los rincones. Me parece que los que van a facturar primero van a ser los padres de la victoria. ¿Cómo queda? Claro. Porque vas a ver victoriosos. Bueno, no te todos olvides nosotros, diría, ¿no? Bueno, ni hablar el que la institucionalidad, pie. ¿no? Ni hablar. Sí. Vos sabés que hay... Mabel con las cacerolas que dice, el ciudadano de pie que depende de que se imparta justicia en el máximo tribunal al final del día, ¿no? A ver, creo que acá el gobierno también ha sido inteligente en pasar la papa caliente a los tribunales. Por supuesto que creo que Milei quiere quedarse con la plena, quiere tener a los 5 jueces sentados. Déjame que sume que me parece que todavía faltan estas 48 horas que empiezan y que restan por contarse por lo menos 2 o 3 capítulos más. ¿Te acordás cuando empezamos a contar lo del hijo y te acordás que hablábamos sobre qué pensaba el gobierno, cuántos votos tenía, cuántos votos Cristina podía manejar, que por ahí Cristina podía manejar 14, 15, nosotros decíamos, me parece que son 20, que son más. Más que una prenda de negociación, me da la sensación, Cris, que esto es el inicio de una negociación. El comienzo de una negociación política que va, como te decía recién, fuera de cámara, que va a sentar a otro actor en la mesa, que es Cristina Kirchner. Acá la doctora Carrió me manda un tuit que en el año 2003 presentó una reforma para la imputabilidad de los menores. Gracias, doctora Carrió, por enviarme esto a través de su prensa. Sería buenísimo poder hablar con la doctora Carrió. Si quiere, la podemos llamar. Me encantaría escuchar lo que tiene para decir de este tema de la Corte. Bueno, ella ha sido muy crítica del hijo, ¿no? Por ahora no, qué lástima, qué lástima.
Miren, les doy otro ejemplo que me vino, perdón pero que lo quiero tirar acá porque estuve hablando con mucha gente en tribunales. Les voy a decir 2 nombres. Guillermo Montenegro y Carlos Stornelli. Claro. Dejaron de ser fiscales para ser funcionarios. Pero miren qué curioso. Uno renunció, Montenegro, pero el otro pidió licencia y la Procuraduría se la dio. ¿Se la dio? Lo que pasa es que esto que sí pasa en el Ministerio Público no pasó en la justicia y hay jurisprudencia. Esa de jurisprudencia es del 75, Sí, señora. previa a la reforma constitucional, Nicholson, en la que se determinó que no podía ir a Cámara sin renunciar a la primera instancia de un juez, ¿no? Esa última jurisprudencia es la que está desafiando la Cámara hoy. Exacto. La Cámara hoy, los 6 camaristas, por unanimidad, bravo. desafiaron ese antecedente, que igual sí debo poner entre paréntesis, Cris, es del 75, previo a reforma constitucional. Bueno. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Sí, de cualquier manera. Y la Corte se ha contradicho muchas veces en fallos sucesivos, ¿no? Sí, Eso también es así. de cualquier manera, a mí, digamos, no me diría como que no me asombra lo que hizo la Cámara, porque en realidad desatar un conflicto con una Cámara de menor, digamos, entidad que la Corte, desatar un conflicto entre poderes, ejecutivo y judicial, con una Cámara de segundo orden y no con el principal, digamos, vértice que tiene ese poder, la Corte Suprema, me parece que hubiese sido mucho más violento, ¿no? Que hoy la Corte ya le baje el pulgar y diga no, que la Cámara diga no, mira, vos no, renunciá o no asumís, No, me parece pero que sea había una mucho más opción. violento. Sí, había una opción, que es que tenía Pero dos está opciones bien la que lo Cámara. defina la Una Corte. era, la Cámara tenía 2 opciones. Una era decidir la Cámara. Sí. Y otra era elevar la decisión a la Corte. Yo creo que Decidió hicieron la esto. Cámara. ¿Sabes por qué lo hicieron para mí? Porque le tienen un miedo al hijo. Tienen un miedo de que en bueno, caso de... pero obvio, porque Tienen un miedo. Lijo tienen era un miedo juez. de que en caso de ser juez les pase algo. Lijo era un juez que durante la Es. campaña tal cual. Era, pero digo, Qué claro, tal golpeado cual, quedaría tenés razón. si Me no llega a ser traicionó, juez de me la Corte, traicionó queda el re golpeado. inconsciente. Re No, me traicionó el mamullado inconsciente queda. de que no deje su primera instancia. Pero digo, durante la época de la campaña para juntar Sí. las firmas, Dios tenía mío. una persona que estaba nombrada en su juzgado que ejercía prácticamente de trapito en el estacionamiento de No. Comodoro Pi, que juntaba las firmas de los jueces y secretarios que llegaban a Comodoro Pi. y Sí, consiguió Cris. todas. Y sí, las consiguió. Consiguió pero casi ¿cómo de todas, trapito? está claro Voy a que muy reiterar, eficiente. y me la juego con este dato. Lijo tenía un trapito, chicos. Sí. ¿Cómo de trapito? Sí, había una persona que organizaba el estacionamiento, es decir, era No. trapito en el estacionamiento de Comodoro Pi, que No lo juntaba puedo las creer. firmas de los jueces y secretarios que llegaban a tribunales. Pero además, Digo, pará, pero vos sabés que esos yo, son detalles, yo pero me es que voy ocupé a- mucho no te vayas, por favor. Un trapito. digamos, de entender el fenómeno Lijo, ¿no? Porque inmediatamente que surge, ¿no? Con el trapito, con sus métodos, Pero ¿para qué hacía el trapito? Discúlpame, Diego. ¿Qué hacía el trapito? Iba con los avales, juntaba. juntaba los avales. Vos imaginate que en Comodoro Pi, ¿vos lo conocés cómo funciona? Sí. Bueno, viste, es un edificio. Muchas guardias. Claro, exacto, muchas guardias. Respect. Pocas entradas y un estacionamiento donde van Lleno todos. de trapitos. Entonces vos necesitas que alguien conozca las caras, ¿no? Porque vos buscas avales. Y hay muchos personajes muy poderosos de Comodoro Pi. Por ejemplo, los jueces de los tribunales orales no son tan conocidos. No son como los jueces de, digamos, primera instancia. Claro. No son tan conocidos, no son tan conocidos. Hay Entonces, 6 juzgados que tienen sus jueces y 6 que están subrogados. De- Tengo que cerrar volando. Que me da la sensación que hablando solamente del hijo nos estamos perdiendo la pelea de fondo, que es una confrontación entre el presidente No, claro. Javier Milei La Corte. con el Sí, presidente señor. de la Corte. Gracias y por- decir que Sí. el presidente de la Corte es toda la Corte, me parece que también es una cuestión que, El que hay procedimiento- que conversarla. El procedimiento que más acordaban era que era la superintendencia con 2 votos de la Corte la que tenía que aprobar la claro, licencia. eso te voy a decir. Porque Era después van a Lorenzetti, venir- que se la iba a dar, y quién más. Porque ese Bueno, era el procedimiento, no era entonces, Rosati el acá que está por ahí la le tenía que va a dar. venir una decisión, otra Aquí está discusión. la última clave que alguien me la dijo hoy también. ¿Confrontarán? Hoy alguien me dijo, una alta fuente de Comodoro Pi me dijo, hoy tiene la definición Rosenkrantz. Sí. No digo más nada. Y te voy a decir algo más, No una tengo- cosa me tengo muy que mínima, ir. muy mínima. Cabot, La mayoría no, de la me Corte voy. son 3. Sí, dale. ¿Cuántos votos necesitas para decirle sí o no a 3. o 2? 2. Bueno, a mí Porque me ahora dijeron hay que 3 jueces. Cuerpo colegiado. Bueno, señores, esto es así, no nos alcanza, pero vieron el lío que hay, se lo dejamos claro al lío, por lo menos. Hay que cambiar el tono. Fíjense este santuario que se ha montado allí en La Plata por Kim.
flores y el rostro de una niña, cuyo pequeño cuerpo, con solo 7 años, no pudo resistir a los tremendos golpes como consecuencia de caer del auto que habían robado con ella adentro y querer volver con su mamá en medio, no sabemos de cuánto terror. Los delincuentes, 14 y 17 años, y mientras otra familia llora por una criatura que no tendría que haber perdido la vida, la política le sigue debiendo a los argentinos una baja en la imputabilidad de los menores. Porque hoy, si un menor comete un delito, prácticamente no pasa nada. Ese aplauso significa lágrimas, dolor, homenaje a una criatura. ¿Cómo podemos aceptar esto? Mucho dolor. Nos unimos a las condolencias con esta familia. No podemos ni imaginar lo que les está pasando. Ni imaginarlo. ¿Se darán cuenta en la política en algún momento? ¿Se darán cuenta? Gobernador Kicillof, Movimiento del Futuro. Esta nena no tiene futuro ya. Anótelo, por favor. Ay, Luis. Ay, Luis. Enseguida ya está Luis.